Buenas tardes a todos. En el cierre de nuestro programa cultural, daremos inicio a la conferencia magistral del maestro Leonardo Simbrón con el tema Nutrición y Obesidad en la pantalla. Leo Simbrón, joven y exitoso productor mexicano, de quien me permito compartir algunos datos de su brillante trayectoria. Él fue director de producción para Warner Bros. Pictures en México y actualmente socio fundador de Trasciende Films. Ha producido títulos en español como Efectos Secundarios, Bajo la Sal, No eres tú, soy yo y Viento en Contra. En 2013 lanzó el fenómeno cinematográfico Nosotros los Nobles, con el que se rompieron todos los récords de taquilla del momento. A nivel internacional ha producido Pulling Strings, Darker Than Night, siendo la primera película 3D live action producida en México. Otras películas que ha emitido ha sido Sundown y Cómo cortar a tu patán. En 2015 estrenó la primera serie original de Netflix en español, Club de Cuervos, producida por él y cuya aceptación permitió que se extendiera hasta la 4ª temporada. En este mismo campo de contenidos vía streaming, produjo la serie original de Blim, Dogma, Ten cuidado con lo que crees, estrenada en 2017, y también prepara la serie Bandidos anunciada por Netflix en 2019, actualmente en desarrollo. En su prolífica actividad de cine entre 2018 y 2019 estrenó Cómplices, American Curious, Todo Mal, Más sabe el diablo por viejo, Como novio de pueblo, y ese mismo año fue el estreno de Como mentada de padre con la última actuación de Héctor Suárez. En este año, a pesar de la crisis, logró el estreno de la cinta Dark Fantasy Sin Origen y en breve llegará el estreno de Los Minutos Negros. Con experiencia en distribución y en enfoques especiales en plataformas digitales, Leo Simbrón ha ofrecido conferencias en diferentes países de Latinoamérica y ha participado como jurado en importantes festivales de la región. Es miembro activo de la Asociación Mexicana de Productores Independientes, de la cual ha sido vicepresidente. Recientemente se creó PIMA, Productores Independientes de Medios Audiovisuales, de la cual el Consejo nombró a Leonardo Simbrón presidente en esta primera etapa de labores. Desde septiembre de 2018, Leo Simbrón ha sido director de programación ficción en Endemol Shine Boomdog, que ahora produce muchas de las mejores series para el mercado hispano de Estados Unidos y de México. Entre proyectos producidos se encuentran la serie Súbete a mi moto, la historia de boy band más famoso en Latinoamérica en coproducción con Somos Productions y Piñol Wood Studios. Y la exitosa comedia de situación Se rentan cuartos, estrenada en Comedy Central Latinoamérica. Dejo a ustedes con Leonardo Simbrón. Muchas gracias por estar con nosotros, Leo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarlos y muchas gracias por la invitación de platicar con todos ustedes sobre lo que yo hago. Soy productor de cine y televisión y bueno, siempre tenemos una diversidad de temas que abordar en los contenidos que hacemos de manera muy constante y pues en esta ocasión es platicar con ustedes sobre pues la presencia de el tema de la obesidad en el cine mexicano. Si bien no es un tema tan recurrente en términos, digamos, de tópicos generales de las historias que se cuentan, sí es recurrente la presencia de personajes que de vez en cuando tienen el problema de la obesidad como un rasgo característico, ¿no? La obesidad en el cine y la televisión no ha sido muy representada como se puede entender y se suele colocar en personajes más bien, como les decía, con este tipo de situaciones. Ya sea en el ángulo de la comedia o quizá como uno de los villanos. Rara vez los personajes que tienen este rasgo característico pues son el héroe. Sin embargo, sí existen algunas historias que toman como personaje central una persona con estas características y cuentan su historia. Sin embargo, en la generalidad de lo que contamos, estos personajes suelen ser sidekicks, suelen ser compañeros del héroe, suelen tener usualmente una posición de complemento y en muchas ocasiones son un personaje que tiene que ver con el comedy relief. No tanto directamente por su rasgo físico, pero se
se amarra mucho la cuestión de un personaje con obesidad, con una situación de obesidad, del cual no se profundiza como tal, pero se suele enlazar este rasgo físico con un carácter amable, con un carácter simpático, chistoso, digamos. En otras ocasiones también los personajes que tienen este rasgo físico se inclinan por ser justamente los rudos, por el tamaño, no suelen ser de una estatura corta, suelen ser grandotes, suelen ser personajes que visualmente lo que provocan es una impresión agresiva, de temor. Y es una cuestión que aprovechan este rasgo físico de contraste de tamaño. Es una persona grande, se suele confrontar con un personaje que a veces es el personaje central, que tiene probablemente una estatura más pequeña, ¿no? Esto es constante y tiene que ver con una percepción de la forma en que uno diseña. Los creadores de las películas, incluso de las series de televisión, diseñan a los personajes. Se puede decir que durante todo el siglo XX los cuerpos considerados como bellos han sido los cuerpos delgados. Vamos, es una tendencia sumamente occidental y que tiene que ver con una cuestión de estética aprendida. No significa nada en particular, pero ciertamente los héroes, los personajes principales, los protagónicos, suelen tener una estética física delgada. Esto es un reflejo de la industria de la moda. Antes que existiera la televisión, incluso ya la moda en los 50s comenzaba, en los 40s, en los 50s comenzaba a reducir los tamaños y las tallas con respecto a lo que se podía entender como la belleza socialmente aceptada. Esto luego se empezó a reflejar obviamente en las películas. Nacen a finales del siglo XIX y crece la industria cinematográfica durante el siglo XX, teniendo la época de los estudios en la primera mitad. Estamos hablando de los 30, 40, 50, la época del Studio System, y ese Studio System comenzó a reflejar también esa cuestión que venía de la moda, ¿no? Estos personajes principales que siempre eran esbeltos, tanto en hombres como mujeres. Luego viene la televisión, que comienza su trayectoria en realidad desde los 30s y 40s, pero se fundamenta la televisión comercial en los 50s. Y también los programas de televisión comienzan a generar una cantidad de historias cuyos protagónicos solían ser personas esbeltas. En realidad, estos personajes que complementan estos personajes centrales, que son los héroes, los protagónicos, sí existen personajes que tienen un físico distinto, que los distinguen de los personajes principales y que pues tienen este rasgo, insisto, más como un rasgo que se junta con un carácter amable, con un carácter sencillo, o en la parte que les decía de presencia agresiva, violenta, ¿no? Personas guardaespaldas o incluso los mismos villanos. A veces el villano, el antagonista, es decir, el protagonista antagónico, sí podía tener un rasgo físico de gran tamaño, lo cual no habla muy bien de la narrativa cinematográfica y no habla muy bien de lo que era la narrativa televisiva, porque juntar la visión de una persona de rasgos pesados, unificarla directamente con alguien agresivo o malo, pues no es precisamente justo para las personas que tienen esta característica física. No va una con otra, y no necesariamente todas las personas de altos pesos significa que son personas malas. Tampoco significa que necesariamente son las personas chistosas y buenas, que también los medios han estado reflejando por décadas. Pero ciertamente hay un estereotipo invitado directamente por estas circunstancias de las que estamos hablando, ¿no? En realidad, en prácticamente ninguna película se habla de la obesidad como un problema frontal. No se juzga a estos personajes directamente por su físico.
pero tampoco se habla de por qué son así, ¿no? No se ve el background social o psicológico, familiar, tan a profundidad para entender por qué estas personas tienen esas características. Todo ha cambiado a lo largo de estos tiempos. Las últimas 3 décadas, probablemente desde los 90s, comenzaron a tener una tendencia de equilibrio en muchas maneras, ¿no? Se puede encontrar hoy en día una mayor inclusión, tanto en el cine como en la televisión, en términos de diversidad racial, en términos de físico, en términos de preferencia sexual. Entonces empiezan a balancearse estas fuerzas narrativas, ¿no? Y tenemos personajes centrales ya de muchos tipos, ¿no? Hay un largo camino por recorrer en la representación de personas que muestren un peso mayor al considerado promedio, ¿no? Habrá que entender algo: la obesidad es un problema que en México no se ha controlado, y que la importancia de darle la atención que merece para reducirlo debe incluir la representación de estos personajes con todas sus capas, con toda su complejidad, en historias narrativas, comerciales, interesantes, que puedan dejarle algo a la sociedad entera, no solo a quienes padecen de este problema, sino a personas que puedan entender desde afuera cuál es la situación, ¿no? Y creo que es una labor de todos. Primero, obviamente, educando, informando, dando los datos correctos y teniendo siempre herramientas para poder informar a la gente, para poder comentar con conocimiento de causa. Y por otro lado, colaborando no solo con autoridades, sino con distintas industrias, como la industria audiovisual, la industria de cine y la televisión, que pueden, en la medida de sus narrativas, incluir personajes con estas características y profundizar un poquito, generar arcos correctos y descripciones de personaje que sean primero respetuosos y que ayuden de alguna manera a esta información y esta inspiración de la que la televisión y el cine se basan, para poder dejar algo bueno ante la sociedad que es básicamente el público al que van dirigidos estos contenidos. Sin duda, en el cine mexicano más reciente, si bien no hay tantos personajes enfocados en hablar del problema de la obesidad en México, existe una película que destaca por todas las demás, porque sí trata el problema de manera frontal y además de una manera sumamente poética y emotiva. Es una muy linda película dirigida por Alejandro Guzmán. Se llama Distancias Cortas. Esta película, con guión de Itzel Lara, es producida por el Centro de Capacitación Cinematográfica en el 2015 y estelarizada por Luca Ortega, Mauricio Isaac y Marta Claudia Moreno, fantásticos actores. La dirección de Alejandro Guzmán profundiza mucho en este tema de la obesidad en México, y si bien no habla directamente de la parte física, sino mucho más de la parte emocional, de la parte personal, es sumamente abre los ojos con respecto a esta problemática y cómo afecta la vida, la esperanza, la felicidad de una persona. Esta historia es sobre este personaje, Federico, 45 años, una persona que tiene obesidad mórbida, está por encima de los 200 kilogramos, y bueno, vive en su casa y no sale de su casa, trabaja desde su casa, no tiene gran movilidad, le cuesta trabajo moverse de un lugar a otro dentro de su misma casa, ha perdido contacto social en general, solamente tiene contacto con su hermana y con su cuñado. Es una historia que pues habla de la amistad, como lo dice el mismo director, Alejandro Guzmán, pero también profundiza mucho en lo que son las consecuencias de un mal, de una enfermedad de este tipo, de una circunstancia que te va arrebatando el contacto con la sociedad, sobre todo por una circunstancia de amor propio, por una cuestión donde se va perdiendo la confianza en sí mismo y que la misma
problemática de moverte, de sentirte observado, de que la gente se burle de ti, como sucede en la película en algún momento, pues es gráfico, es claro, es frontal, y creo que la película es digna de aplaudirse por tocar el tema y por llevarnos a una problemática completamente que podemos lamentar que sea tan frecuente en nuestro país. Y bueno, hay que ver esta película, está disponible en Filmin Latino. Un detalle interesante de Alejandro es cuando buscó al actor que interpretara al personaje principal, a Federico, y él mismo cuenta que que estuvo pues teniendo contacto con personas que sufrían obesidad mórbida, y que él estaba buscando a este actor. Él quería que el actor tuviera esas características para que el personaje fuera sumamente realista, y obviamente no había actores profesionales con esas características en general, y estuvo buscando personas reales, y eso lo llevó a profundizar más en la problemática y a entender muchísimo más el mismo guión que iba a dirigir, ¿no? Y esto obviamente se refleja en el trabajo que hace con los actores y con los personajes de esta película del 2015. Creo que sin duda es la que encabeza la lista de la obesidad en el cine mexicano, y pues sirva una ovación para Alejandro Guzmán por contar una historia así. Otra película que toca el tema de la obesidad en la parte central del film es una película del 2013 dirigida por Mariana Chenillo. Es una cinta titulada Paraíso, de la misma directora que nos trajo 5 días sin hora algunos años antes, en el 2009. En 2013 nos trajo Paraíso, que es la historia de una pareja feliz, un matrimonio de dos personas con cierto perfil de obesidad, pero que ciertamente tienen una vida tranquila viviendo en Ciudad Satélite, y una oportunidad de trabajo donde al personaje central masculino se le abre una oportunidad en la Ciudad de México. Los hace cambiar no solo de locación, sino de un estilo de vida, y eso les cambia la relación de forma frontal. Es una historia que en realidad está vista desde el punto de vista de la mujer con sobrepeso, y que en este cambio de dinámica familiar, primero la soledad, la dinámica donde ya no comparte tanto con su pareja, y segundo ese qué dirán, esa desconfianza que le da estar en un espacio distinto, en una ciudad tan álgida como lo es la Ciudad de México, en un cambio de ritmo de vida al que estaba acostumbrado previamente, y donde su físico se vuelve un problema para ella. Se le cae la confianza, y eso la impulsa a buscar la manera de perder peso, ¿no? Esto le lleva a otras situaciones, y además es una historia que va además permitiéndole descubrirse o redescubrirse a este personaje, encontrando el amor que tiene por la cocina, el amor que tiene por su vida, por ella misma, y eso probablemente será la mejor forma de recuperar lo que es la familia que ella solía tener y la felicidad con la que solía vivir. Es una gran película. De nuevo, vale la pena decir que el centro de la película son los personajes, es la emotividad de los personajes y la búsqueda de la felicidad. Es obviamente una trama de maduración, es una trama que hace crecer al personaje central, a los dos en realidad, porque los dos tienen ciertas ambiciones, ciertas necesidades que se van cumpliendo con el paso de la trama, no sin los sacrificios debidos que deben tener. Y habla de esta cuestión de la imagen y de la imagen prefabricada, de qué va esa autoconfianza y por qué los perfiles físicos son tan importantes ante una sociedad superficial, ¿no? Al final uno de los múltiples mensajes de la trama es quererte como eres, quererte tal cual eres, sin importar el qué dirán o los perfiles y el prejuicio social que prevalece sobre todo en las grandes ciudades como lo es la Ciudad de México. Vale la pena
discutir qué tanto se habla de una problemática de la obesidad como una cuestión donde peligra la salud. Sí se toca un poquito estos temas, pero de una manera más superficial y más cómica, porque no deja de ser una comedia romántica. Es una comedia muy inteligente, el estilo de Mariana Chenillo es un clásico y probablemente sigue siendo al día de hoy la película más ligera que tiene en su filmografía, pero no por eso no toca el tema con respeto y que ponen los protagónicos a dos personas con un físico que usualmente no es el protagónico tradicional, y eso a mí me parece aplaudible porque hay que tener esa diversidad. Ahora bien, ¿qué tanto tenemos que poner en los guiones que el problema de la obesidad es una cuestión de salud? Creo que depende de la trama que estamos contando. Creo que al principio tenemos que inclinarnos por pensar en que los personajes tienen que buscar una salud interior, una confianza interior, recrearse, reconstruirse de manera interior en cuanto a carácter, en cuanto a confianza, en cuanto a felicidad, en cuanto a lo que es su entorno social y familiar. Y creo que el siguiente paso es la parte de salud. No quiero decir que la estoy poniendo en segundo término, pero en los términos que me corresponden a mí, que es el contar buenas historias, lo más importante es la parte de la posición del personaje, y la parte física suele ser importante, pero en un segundo término. Y ahí es donde creo que acierta correctamente Mariana Chenillo en esta historia Paraíso, y que como siempre aplaudo y felicito. No se la pierdan, está disponible en varias partes. Paraíso es una película del 2013 que pueden disfrutar seguramente desde casa. Otra película que toma la obesidad como un punto central de la trama y que además pone en el centro de atención a un personaje con estas características físicas es Ella es Ramón. Es una película de 2015 dirigida por Hugo Rodríguez, y quien va adelante de las historias de comedia romántica porque es una comedia romántica inusual. En el centro de esta historia, como les decía, está Ramona, que es una mujer que tiene este sobrepeso, pero del cual al inicio de la película ella aparentemente lo acepta al 100%. Y esta es una felicidad superficial porque ella considera que este sobrepeso es una mala jugada del destino, es algo que ella no merece, que hay esa injusticia, pero que así es la vida, y bueno, lo toma de la mejor cara. Pero tiene situaciones detrás de todo esto que le van a complicar esta felicidad con la que arranca. Ella tiene un buen trabajo, le va bien en él, pero en todos siempre hay esta situación de bullying o de agresión pasiva, refiriéndose a ella como la gorda. Ella ha aceptado esta circunstancia durante toda su vida, porque desde chica su misma familia, su mamá, su hermana, han sido personas que han estado criticando su aspecto físico, y ha sido tan constante y de tantos años que ella ya se acostumbró a este bullying, a este menosprecio, y vive tranquila con ella, aunque en realidad no está feliz, tiene sueños no cumplidos. Un movimiento del destino que tiene que ver con la pérdida de su trabajo. La despiden porque ella trabaja en una empresa que se dedica a productos de belleza, y le dicen que su perfil no va de acuerdo con la marca. Y otra vez estamos hablando de este bullying, de esta agresión pasiva sobre su físico. A ella no le queda más remedio que buscar opciones, y en una vuelta de tuerca de la historia conoce a una adivina que le vende un amuleto que le va a cumplir sus deseos. Y estos deseos tienen mucho que ver con balancear esta vida que a ella le tocó vivir y que ella siente que es injusta, pero que hace sentido porque pues así es la vida, ¿no? Y esta circunstancia la va a ir confrontando a su propio pasado, a sus deseos y al amor por sí misma, y de una forma muy simpática, en una trama que hila varios momentos sumamente chistosos, son desde mucha comedia. Al final ella va a terminar entendiéndose a sí misma, queriéndose a sí misma y encontrando la felicidad como debe de ser, ¿no? Una felicidad real, profunda, sentida,
y que la hace a ella una mujer independiente del qué dirán, ¿no? Y de la visión que pueda tener. También una mujer que va a buscar el respeto y confrontar este bullying al que es expuesta constantemente y ha sido expuesta por tantos años, ¿no? Empezando por su familia. La película es muy simpática. La película además está estelarizada por Andrea Ortega Lee, quien es una comediante de nueva generación, muy buena, y además es también conocida estandopera. Entonces maneja el ritmo de la comedia de forma muy buena. Es una mujer muy bonita en todos los sentidos, y que llena los zapatos de Ramona de una forma magistral. Es una muy buena actriz que ya hemos visto en el pasado y que seguiremos viendo seguramente en producciones a futuro. En este caso la obesidad otra vez es el centro de atención, y aunque es un tono de comedia, pone en la mesa esta cuestión de cómo vemos a las personas que tienen esta situación. Este menosprecio, este prejuicio contra ellas, que aparentemente es aceptado socialmente, es como lo normal y no debería serlo. La película pone en la mesa esta discusión. El personaje central obviamente sale avante con estos retos, pero sobre todo la audiencia sale pensando de forma correcta que a lo mejor estamos siendo injustos, y no digo a lo mejor, más bien estamos siendo injustos con las personas que tienen esta circunstancia física, y que este prejuicio no debe estar presente. No debe estar presente en la sociedad, tampoco debe estar presente en las películas. Vean, ella es Ramona, película del 2015, dirigida por Hugo Rodríguez. El guion es de él mismo, junto con Beto Cohen, y estelarizada por Andrea Ortega Lee, y acompañada por eminencias de la pantalla como es María Rojo y Daniel Jiménez Cacho, entre muchos otros actores. Una película más reciente, del 2019, es la película Dulce Familia. Dulce Familia, dirigida por Nicolás López, estelarizada por Fernanda Castillo, Regina Blandón, Badir Derbez y, por supuesto, el regreso a la pantalla de Florinda Mesa. Trata, de nuevo, esta historia de una mujer cuyo sobrepeso la pone en un dilema muy especial. En este caso, Tami, que es el personaje de Fernanda Castillo, es dueña de una pastelería. Tiene una pastelería, es feliz con lo que hace, es muy exitosa, por cierto, en lo que hace. Tiene un novio que la quiere mucho tal como es. Le propone matrimonio y pues empiezan los preparativos de la boda. Y en Dulce Familia, Tami va con las personas más cercanas a su vida, que es su madre y sus hermanas, para pues empezar los preparativos de la boda. Y uno de los sueños es casarse en el vestido de novia de su mamá. Lo que sucede es que su madre, que es Florinda Mesa, tiene un cuerpo esbelto, es una actriz actriz retirada, que tenía a la fecha, en el momento presente, tiene todavía un cuerpo esbelto, y que presume la forma en que ha cuidado su físico en términos generales. Obviamente esto ha frustrado un poco la vida de las hijas que tiene, y pone un reto enorme al personaje de Tami, el de Fernanda Castillo, que es lograr bajar el peso suficiente para poder casarse en el vestido de su mamá. Esto le lleva a pedirle el favor a su hermana, que es Regina Blandón, que es nutrióloga, y ponerle una serie de planes dietéticos y de ejercicio para bajar esos kilos que necesita y poder utilizar este vestido. La hermana, Regina, es, por cierto, una nutrióloga que ha inventado una app especializada en bajar de peso. Lo que sucede es que ella misma, Regina, tiene un desorden alimenticio que oculta, obviamente, de sus clientes, y que ella no ha podido superar. Además está la otra hermana que sí es esbelta, que salió a la mamá en términos físicos, su genética física, y tiene esta hermana tiene una hija que también es curvilínea, y la hija tiene esta posición
de aceptar su cuerpo como es. Ese es el personaje, digamos, que tiene el arquetipo de la aceptación, que tiene el arquetipo de la sabiduría, aunque es muy jovencita. Ella es rebelde, contestona y está muy a gusto con lo que es y no se deja intimidar por la gente que le dice tienes que comer menos, ¿no? Constantemente la comedia tiene que ver con el peso y constantemente la comedia está puesta en este prejuicio que tenemos con respecto a las personas que tienen un peso mayor al convencional, al socialmente aceptado. Obviamente la circunstancia y el empeño casi obsesivo de Tammy, el personaje Fernanda Castillo, el personaje central, por bajar de peso y por cumplir esta expectativa, no solo que ella tiene de utilizar el vestido de su madre, sino de la gente que la rodea, y del bullying familiar que también ha recibido, muy en la línea de otras de las películas que hemos platicado también en esta sesión, pues nos lleva a pensar que estamos cayendo siempre en los personajes en un cliché. Aún así la película es divertida, la película tiene varios momentos que son de absoluta comedia, muy bien llevada, de la mano de Nicolás López, que es especialista en este tipo de comedias familiares. Por cierto, Nicolás López es chileno, es un actor chileno y hay una actriz invitada chilena, aunque el resto del elenco es mexicano en esta película del 2019. Ya se imaginarán el desenlace de la película, lo mejor es verla, divertirse un poco y analizar cómo estos perfiles de personaje los llevan a este punto, ¿no? Obviamente el personaje lo que quiere es la felicidad, lo que quiere es encontrar el amor, que lo tiene desde el principio, pero que esta presión social hace tambalear esos sueños, ¿no? Y la relación con su novio, que es Badir Derbez, se vuelve como inestable y hay ciertos asuntos. Podemos imaginar hacia dónde va, lo mejor es verla, y ahorita pasaremos a platicar de la generalidad de estos personajes que representan la obesidad en distintos términos y en distintos tonos de personaje dentro del cine mexicano. Por lo pronto, esta película está disponible también en varias partes, en varias plataformas, y se puede disfrutar. Es una película muy reciente, del 2019, Dulce Familia, para verla, reírse un poco y pensar. Para finalizar este trayecto a través de varios títulos del cine mexicano que tocan el tema de la obesidad, algunos de ellos solamente, no podemos dejar a un lado una película que, si bien no es nueva, trata el tema directamente y desde varios ángulos. Me refiero a la película Malos Hábitos del 2005, dirigida por el multipremiado director de publicidad Simón Bros, y que estrenó en el Festival de Guadalajara de ese mismo año. Es una película que toca este tema en particular, la nutrición, los hábitos de alimentación, desde varias facetas. La historia trata en particular de una familia, una madre de familia, Elena, que tiene una hija Linda, así se llama, Linda, pequeña, una pequeña niña, pero que tiene un peso poco convencional. A ella se le hace una niña gordita, y esto desde el punto de vista de la psicología de la madre es una cosa terrible. La niña está preparándose para su primera comunión y trae una situación de presión de la madre por bajar de peso. La madre se obsesiona al grado de llevarla con médicos y llevarla con dietas y hacer cosas terribles, al grado de llevarla con un médico y pedirle que si le puede recortar el intestino y este tipo de cosas que ya son extremas, ¿no? Y esto habla de la psique de la mamá, que a su vez trae un problema de exceso de dietas y obviamente trae una cuestión de bulimia severa que termina en situaciones trágicas, ¿no? Entonces la mamá trae una condición de incomodidad, la niña sufre este bullying por parte de la madre y esta situación de no sentirse aceptada alrededor del seno familiar, ¿no? La prima de Linda, sobrina de Elena, es una joven interpretada por Jimena Ayala, extraordinaria actriz, que es monja
Y también en el tema de la alimentación ha decidido que va a ayunar. Y en este ayuno es un sacrificio de ayuno por el bien del mundo, porque ella considera que viene un nuevo diluvio, que la tierra se va a inundar y que los seres humanos van a morir y que no hay forma de salvarse. Y entonces ella decide que va a hacer un ayuno extremo como sacrificio para salvar al mundo. Aquí de lo que se habla es también de esta situación, no tanto de la parte religiosa, que en realidad es secundaria, sino de la parte alimenticia y de que los extremos son malos, ¿no? Obviamente se habla de que el sobrepeso puede ser poco saludable, pero también el extremo contrario, ¿no? El poner el físico por encima de todo y tener hábitos equivocados de alimentarse mal o de no alimentarse en pro de un físico erradamente considerado bueno, es decir, ser flaco, puede llevar a trastornos severos y graves que pueden llevar hasta la muerte, ¿no? Y entonces el personaje de la monja, el personaje interpretado por Jimena Ayala, también termina en una situación compleja con respecto a este ayuno que es tan extremo que le afecta a su salud directamente. Una subtrama también importante es la del papá, la del esposo de Elena, padre de Linda, que sufre de esta obsesión por el buen comer en exceso, y él extraña los alimentos ricos, ¿no? Y bueno, ahí probablemente el director se da una licencia de decir que lo que quiere este personaje, el padre de familia, es comer unas garnachas, ¿no? Comer un poco mal para sentirse feliz, lo cual no es un mensaje adecuado en términos de la lucha contra la obesidad como un problema, pero se habla de que el papá está sufriendo las consecuencias de la obsesión de su esposa, y lo está destruyendo la relación, y él se siente totalmente atrapado, y eso lo lleva a tener una amante pues también con ciertos kilos de más, pero lo cual a él lo deja muy feliz, ¿no? Y entonces siente que hay una relación más llena, y no, digo, hacen la broma con respecto al léxico, ¿no? Es decir, una relación más llenita. Obviamente es un juego de palabras, pero él habla también de una cuestión donde se siente mucho más pleno, mucho más entendido, donde puedes disfrutar del sexo, puede disfrutar de la plática, puede disfrutar de una comida sin ser observado, sin sentirse señalado. Esta película, desde todos estos ángulos, al final de lo que habla es otra vez de lo vacío del ser humano y de que no tiene que ver cuántos pesos de más o de menos tienes, ¿no? Al final de lo que se trata es de que te aceptes a ti mismo de una manera total y te permita ser quien eres. Esto no deja a un lado también la temática de salud, que sí se toca en esta película. Sí, al visitar a médicos, hay médicos que hablan del balance de la salud con respecto al peso del ser humano y con respecto a la edad, pero no se va al extremo de convertirse en una clase de nutrición. Vamos, lo que tratan de hacer es contar esta historia desde el punto de vista de los personajes. Pues es una película que no está tan disponible, no es tan accesible en términos generales, pero que nos permite también enfocarnos en entender cómo es esta manera de entender a distintos personajes que hablan del mismo tema desde distintos ángulos, y creo que es aplaudible. Es la ópera prima de Simon Bros, 2005, y espero tengan la oportunidad de verla. Como se pueden dar cuenta, el cine mexicano puede tomar un tema o una problemática y analizarla o comentarla desde distintos ángulos. Siempre, al menos en el caso de las películas que propuse, la mayor parte son películas que están enfocadas al entretenimiento. En general es un cine más de corte comercial, y que, salvo la primera, Distancias cortas, las demás son de un corte mucho más comercial, mucho menos autoral, y aún así buscan la manera de dar un comentario sobre el tema que estamos tratando, que es el tema de la obesidad. Al final, el hecho de tener protagónicos de este perfil nos hace ver la diversidad que existe en el cine mexicano,
también como reflejo del cine mundial, y que trata de reflejar distintas realidades, distintas formas de ver las cosas y por supuesto una diversidad en el tipo de seres humanos que se retratan en estas historias. Estos personajes tienen algo en común, todos estos personajes que hemos visitado en estas películas comentadas. Tienen un contraste entre su físico y su psique, este mundo interior donde usualmente el personaje con obesidad no se acepta a sí mismo. Y esto resulta en una serie de decisiones equivocadas por salir de este problema, renunciando probablemente a las cosas que los hacen ser únicos y que los hacen estar felices en muchos de los casos. Y estas decisiones equivocadas empeoran la circunstancia, ¿no? Al final, muchos de estos personajes descubren que las soluciones están por otros caminos, empiezan por aceptarse a sí mismos y entender que la vida tiene oportunidades para todo tipo de personas, ¿no? Sin embargo, no hay que dejar de analizar que todas estas películas sí reflejan que la sociedad ve con malos ojos las personas que tienen un problema de este tipo y lejos de ayudarlos se les critica, se les maltrata, se les agrede aunque sea pasivamente. En la primera película, Distancias Cortas, el personaje se agrede a sí mismo, pero cuando finalmente sale, en algún momento se atreve a salir de este escondite que es su casa y sale a la calle a revelar el rollo y demás, es agredido, es mal visto por la sociedad. Lo mismo sucede con los personajes de las otras películas analizadas. Son observados ya sea desde el seno familiar, criticados desde el seno familiar, o por la sociedad en conjunto, por la sociedad que los rodea. También existen las figuras de los médicos o nutriólogos en las distintas historias, ¿no? Digo, no en todas, pero en la mayoría existe esta figura que hace recomendaciones. A veces son recomendaciones superficiales, recomendaciones que venden una idea, un remedio milagroso de bajar de peso rápidamente. No se toma con seriedad esta circunstancia y los personajes compran esta idea de solución rápida, lo cual los lleva a encontrar peores circunstancias, peores situaciones, ¿no? Y encuentran que la respuesta no está afuera, no está en los medicamentos, no está en las dietas, sino en uno mismo y en el amor propio. En la película de Simon Bros, en Malos Hábitos, sí se toca la parte médica de una forma un poquito más frontal, un poco oscura también, porque existen al menos uno de los personajes médicos que se presentan, es un personaje que pues avala o es cómplice de la madre en esta cuestión donde se le obliga a esta pequeña a buscar la manera de bajar de peso, a tener una dieta, lo cual provoca además que la niña se esconda para así comer sus panquecitos y sus cosas, que no quiere decir que sea correcto en el amplio sentido de la palabra, pero que la obsesión de la madre lo lleva a un extremo, ¿no? Entonces también hay que entender que muchas de estas historias, aunque sí hablan de las posibilidades de bajar de peso de una forma constante, están en casi todas las películas presentadas, no se profundiza de cuál es el balance de esto. El bajar de peso rápido tampoco es una cuestión saludable. El buscar soluciones milagrosas o licuados o pastillas que hacen el proceso de bajar de peso de una forma rápida, sin sacrificios, es una cuestión superficial que además trae consecuencias graves a la salud si están mal aplicadas, ¿no? Si no están bajo un tratamiento serio y bajo la lupa de un especialista, de un nutriólogo y por supuesto de un médico, ¿no? En todo el sentido de la palabra, muchas de estas películas lo que hacen es decir que esa no es la solución, aunque no ponen en tela de juicio estas soluciones milagrosas o estas dietas rápidas para bajar de peso. Creo que todavía hay mucho trabajo que hacer. Quiero regresar a los personajes porque para mí lo más importante de la creación de los personajes y en particular el análisis de estos personajes observados en estas películas muy distintas entre sí, muchas de ellas, es la parte psicológica del personaje. Más allá de buscar estas soluciones rápidas, los que las buscan, o de esconderse
porque ya deciden que la situación es así la vida es mala con ellos, y no hay más que hacer más que dejarse ir y ver hasta dónde les llega la vida, como el personaje de la primera película de Distancias Cortas, o como por ejemplo en el caso de Ramona, que también considera que la vida fue injusta con ella y que le hizo gordita como una consecuencia de sus equivocaciones, ¿no? Y que esto es merecido. Y esto empieza a cambiar cuando empiezan las presiones sociales, cuando pierde su trabajo y demás. Al final, de lo que se trata es que las presiones sociales hacen que estos personajes tengan una falta de confianza en sí mismos, que no crean en sí mismos, que se sientan hostigados por esta visión exterior, y eso provoca una problemática que es tan mala como la misma obesidad, que son problemas que pueden llegar hasta la depresión, ¿no? Problemas psicológicos que pueden llegar a una depresión, que sí también pueden empeorar las circunstancias metabólicas, ¿no? No solo estas personas, si llegan a una depresión, pueden subir más de peso, lo cual hace más peligrosa su situación, sino tener otra serie de cuestiones psicosomáticas que hacen muy difícil el regreso a una vida plena, a una vida normal, y sobre todo el regreso a la felicidad, que es de lo que se trata. Todas estas historias al final se tratan de la búsqueda de la felicidad, por un camino o por otro, pero al final esta felicidad comienza en la aceptación de uno mismo. Y si uno tiene un problema, entender cómo lo puede confrontar, y sin perder la confianza en uno mismo y sin perder la alegría de la vida, se pueden buscar las soluciones que además estén atendidas correctamente y que no se vuelvan soluciones ligeras, soluciones superficiales, ¿no? Al final todos estos personajes son confrontados ante su grupo social, y ellos tienen que salir adelante por un amor propio. Siempre existe también un personaje que los ayuda, siempre existe este personaje de mentor que está dándole estas palabras que ellos necesitan oír y salir adelante, ¿no? Ya sea de manera profunda como en Distancias Cortas, como en Malos Hábitos, o de una manera más ligera como en Dulce Familia, ella es Ramona. Por supuesto, hay que entender que muchas de estas películas, su pretensión no es educar sobre la correcta nutrición o sobre los problemas de la obesidad, sino que son películas de entretenimiento y que están creadas para un mercado. Pero eso no justifica que creo que tenemos los que formamos parte de la comunidad cinematográfica y que contamos historias, que entendamos que de repente tenemos que ser cuidadosos en cómo presentamos un tema, y si es un tema que habla de las posibilidades de vida de mucha gente, de repente podemos incluir ahí cierta información que pueda ayudar a personas que vean la película y que los pueda inspirar a no cometer los mismos errores que los personajes, pero además de entender ciertas circunstancias, ciertas realidades sobre estos temas que estamos presentando, y me refiero a la obesidad, de una forma un poquito más seria, soltar algunos datos y hablar de esa forma. Yo siempre he creído que el cine de entretenimiento no tiene que ser moralista ni tiene que educar forzosamente, pero sí creo que tenemos que tener cierta responsabilidad y comentar las cosas de una manera menos por encima. Aun cuando queramos hacer una comedia, aun cuando estemos haciendo una comedia romántica, creo que tenemos que hacer algo así. Malos Hábitos creo que tiene cierta seriedad, lo mismo que Distancias Cortas, pero aún así creo que se habla más del personaje y no del problema. Tampoco tenemos que meter los datos de los problemas ni datos duros, porque no estamos haciendo documentales, pero sí creo que hay ciertas oportunidades dentro de estas narrativas que puedan inspirar a personas que vean estas películas y darles cierta información que les pueda ayudar. Al final de cuentas, los que hacemos cine, los que hacemos televisión, nos gusta contar historias, y al final lo que nos mueve es dejar algo en las mentes y en los corazones de la audiencia. Y creo que en estos temas, en los temas de salud, en los temas que hablan de un problema tan importante como el que tenemos en México sobre la obesidad,
hay ciertas oportunidades y al menos yo estaré atento como productor y a veces escritor de estas historias, pues en tocar los temas de maneras un poquito más profundas y entender las capas en la medida de las posibilidades de la misma historia. Se vienen muy buenas cosas, el tiempo se nos termina, pero vienen más películas y que seguramente nos da para analizar los personajes de muchas otras maneras. Yo lo que quise es hacer un trayecto, comentar algunas de las películas, recomendárselas, esperar que las disfruten y que en la medida de que haya oportunidades, pues hablar más a detalle de cómo se hacen estas historias, cómo se crean estos personajes, cómo se inspiran los escritores y los directores e incluso los actores para reflejar estos personajes y llevarlos a la pantalla. Hay siempre oportunidades para platicar y espero que haya más oportunidades para que yo pueda estar cerca de ustedes y platicar más. Un gusto saludarles y un agradecimiento por la invitación, especialmente a la doctora González de Cosío, por esta oportunidad. No se olviden de ver cine mexicano en todos sus géneros y en todas sus formas. Disfrútenlo, critíquenlo y espero que nos veamos pronto aquí o allá. Bien, agradecemos a nuestro querido Leo Simbrón su excelente conferencia y siempre deliciosa charla que nos envuelve en las expresiones más allá de lo que se ve, nos lleva a lo intangible, pero también impactante de los sentimientos y emociones que marcan la vida de las personas y las sociedades. El tema que nos ocupa, la obesidad, nuevamente muestra a través del arte cinematográfico los diversos mensajes también implícitos, tal vez lo que no queremos o no podemos ver, y que nos llaman a atender la sensibilidad de quienes la padecen como un llamado a mejorar las acciones de los que estamos obligados a evitar que se siga convirtiendo en un flagelo de la humanidad. Muchas gracias de nuevo a nuestro conferencista y los invitamos a dejar sus preguntas y comentarios en el panel que encontrarán en cada conferencia, las cuales podrán ver más adelante en el foro.